Una receta de pan de la abuela escondía coordenadas de un lugar con su verdadera historia. Mariana Solís nunca imaginó que el viejo cuaderno de cocina de su abuela cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre su familia. Era un sábado por la mañana en Guadalajara, y el sol entraba tibio por la ventana de la casa familiar en la colonia americana, mientras ella revisaba las cajas que había sacado del ático. Su abuela Teresa había fallecido hacía 3 meses, y la familia había decidido que era momento de organizar sus pertenencias. Entre montones de fotografías amarillentas, rebozos cuidadosamente doblados y viejos rosarios, Mariana encontró el cuaderno, una libreta de pasta dura color verde olivo, gastada por los años, con las esquinas dobladas y manchas de harina en varias páginas. Al abrirlo, reconoció de inmediato la letra elegante y precisa de su abuela. Recetas de cocina llenaban cada página: pan de elote, tamales de dulce, pan de muerto, conchas. Pero cuando llegó a la última receta, la del pan de piloncillo que tanto le gustaba de niña, algo extraño llamó su atención. Debajo de los ingredientes, escrita con tinta diferente, más oscura, había una serie de números que no parecían corresponder a ninguna medida. 20.697, 103.64.196. Al final de la página, una sola frase: donde comenzó todo, donde dejé mi corazón. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mariana observó los números durante varios minutos, tratando de descifrar su significado. Su mente de arquitecta, acostumbrada a trabajar con medidas y planos, reconoció algo familiar en ese formato. Sacó su celular y abrió el navegador, buscando información sobre sistemas de coordenadas. Su corazón dio un vuelco cuando confirmó su sospecha. Eran coordenadas geográficas, latitud y longitud. Con manos temblorosas, las introdujo en Google Maps. La aplicación tardó apenas segundos en cargar, y cuando lo hizo, Mariana ahogó un grito. Las coordenadas señalaban un lugar en el pueblo de Tapalpa, Jalisco, a unas 2 horas de Guadalajara. Un pequeño marcador rojo parpadeaba sobre lo que parecía ser una zona boscosa cerca del centro del pueblo. «¿Qué haces, mija?». La voz de su madre, Lucía, la sobresaltó desde la puerta. Mariana levantó la vista, todavía procesando lo que acababa de descubrir. «Mamá, ven a ver esto». Lucía se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Tenía 58 años y los ojos cansados, de quien había llorado mucho en los últimos meses. Su relación con Teresa, su suegra, siempre había sido complicada, llena de silencios y tensiones, que Mariana nunca había comprendido del todo. «¿Qué encontraste?», preguntó Lucía, mirando el cuaderno con recelo. Mariana le mostró la página, señalando los números. «Son coordenadas, mamá, de un lugar en Tapalpa. ¿La abuela tenía alguna conexión con ese pueblo?». El rostro de Lucía palideció visiblemente. Por un momento pareció que iba a desmayarse. Se aferró al borde de la mesa, respirando profundamente. «No lo sé». Mintió, pero su voz tembló de una manera que Mariana conocía bien. «¿Mamá?», insistió Mariana, poniéndose de pie. «Obviamente sabes algo. ¿Qué es lo que no me has contado?». Lucía negó con la cabeza, pero las lágrimas ya comenzaban a rodar por sus mejillas. «Tu abuela nunca quiso que nadie supiera. Me hizo prometer que guardaría el secreto». «¿Qué secreto?». La voz de Mariana subió de tono. «Mamá, la abuela ya no está. Si dejó esto aquí, si escribió esas coordenadas y esa frase, es porque quería que alguien lo encontrara. Quería que alguien supiera». Lucía se dejó caer en una de las sillas de la cocina, el mismo lugar donde Teresa había preparado miles de comidas durante décadas. «Tu abuela no siempre fue Teresa Solís de Guadalajara».
comenzó finalmente limpiándose los ojos con el borde del delantal. Antes de casarse con tu abuelo Pedro, antes de venir a esta ciudad, tuvo otra vida. En Tapalpa. Mariana sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Toda su vida había conocido la historia oficial. Su abuela había nacido en Guadalajara, había conocido a su abuelo en una fiesta familiar, se habían casado jóvenes y habían construido esta casa en la colonia americana donde Mariana y sus hermanos habían crecido. Una historia simple, tradicional, sin complicaciones. Nunca me contaron eso, susurró Mariana. Porque Teresa no quería que nadie lo supiera, respondió Lucía con voz quebrada. Cuando tu abuelo me pidió matrimonio, ella me llevó aparte y me contó solo lo suficiente para que entendiera por qué ciertos temas nunca debían mencionarse. Me dijo que había dejado Tapalpa cuando tenía 22 años y que nunca había regresado. Que lo que había dejado atrás debía quedarse atrás. ¿Pero qué dejó atrás?, insistió Mariana. Lucía negó con la cabeza. Eso nunca me lo dijo. Solo que había sido lo más doloroso de su vida y que casarse con tu abuelo había sido su salvación. Me hizo jurar que nunca investigaría, que nunca mencionaría Tapalpa en su presencia. Y cumplí mi promesa todos estos años. Mariana miró nuevamente el cuaderno, la letra de su abuela, esa frase final, donde comenzó todo, donde dejé mi corazón. Tengo que ir, dijo con determinación. Tengo que saber qué hay en ese lugar. Mariana, no, comenzó Lucía. Pero su hija ya estaba marcando un número en su teléfono. Daniel, su esposo, contestó al segundo timbre. Mi amor, necesito que cuides a los niños este fin de semana. Tengo que hacer un viaje urgente. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó en la cama, mirando el techo mientras Daniel roncaba suavemente a su lado. Habían pasado 10 años desde que se casaron, 8 desde que nació su hijo mayor, Sebastián. Su vida era ordenada, predecible, el trabajo en el despacho de arquitectura, las tardes con los niños, las cenas familiares los domingos. Pero esta revelación sobre su abuela había abierto una grieta en esa certidumbre. ¿Qué secreto podía ser tan terrible que Teresa había guardado silencio durante más de 50 años? Al día siguiente, temprano por la mañana, Mariana tomó su coche y condujo hacia Tapalpa. La carretera serpenteaba entre paisajes de pinos y encinos, el aire volviéndose más fresco conforme ganaba altitud. Tapalpa era un pueblo mágico, famoso por su arquitectura colonial y sus bosques. Mariana había visitado el lugar un par de veces durante excursiones escolares, pero nunca había imaginado que su familia tuviera una conexión con él. Llegó al pueblo cerca del mediodía. Las calles empedradas y las casas blancas con techos de teja le dieron una sensación de estar retrocediendo en el tiempo. Estacionó cerca del jardín principal y sacó su celular, verificando nuevamente las coordenadas. Según el mapa, el lugar exacto estaba a unos 15 minutos caminando, en las afueras del pueblo, cerca de un pequeño bosque de pinos. Mariana comenzó a caminar, siguiendo las indicaciones del GPS. Pasó frente a la parroquia de San Antonio, con su fachada barroca y sus campanas que marcaban la hora. Algunas personas mayores la saludaron con curiosidad desde sus portales, y ella devolvió el saludo con una sonrisa tensa. Finalmente, después de caminar por un sendero de terracería, llegó al lugar marcado por las coordenadas. Era un pequeño claro en medio del bosque, rodeado de pinos altos que bloqueaban parcialmente el sol. En el centro había una casa vieja, abandonada, con las paredes de adobe agrietadas y las ventanas tapiadas con tablones. El techo de teja estaba parcialmente derrumbado, y la maleza había invadido lo que alguna vez fue un jardín. Mariana se acercó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. Había algo inquietante en ese lugar, pero también algo profundamente triste.
Rodeó la casa buscando alguna forma de entrar. La puerta principal estaba cerrada con un candado oxidado, pero una de las ventanas laterales tenía los tablones flojos. Con un poco de esfuerzo logró quitarlos y entrar. El interior olía a humedad y abandono. La luz que entraba por las grietas del techo iluminaba débilmente lo que había sido una sala. Muebles cubiertos por sábanas polvorientas, un viejo sofá con los resortes expuestos, una mesa de madera carcomida por las termitas. Mariana caminó con cuidado, el piso de madera crujiendo bajo sus pies. Había fotografías en las paredes, tan descoloridas que apenas se distinguían los rostros. Pero en una de ellas, colgada sobre lo que parecía haber sido una chimenea, Mariana reconoció algo que le cortó la respiración. Era su abuela. Teresa, joven, quizás de 20 años, con el cabello largo y oscuro, sonriendo con una felicidad que Mariana nunca había visto en ella, y a su lado, abrazándola, había un hombre apuesto, de mirada intensa, que definitivamente no era su abuelo Pedro. «¿Quién eres tú y qué haces en casa de los Valenzuela?». La voz masculina desde la puerta la hizo girar bruscamente. Un hombre de unos 70 años la miraba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Vestía ropa de trabajo y sostenía un machete. Probablemente había estado limpiando maleza. «Yo lo siento», tartamudeó Mariana. «No quería invadir propiedad privada. Es que estoy buscando información sobre alguien que vivió aquí hace muchos años». El hombre entrecerró los ojos, estudiándola con atención. «¿Información sobre quién?». Mariana sacó su celular y le mostró una fotografía de su abuela, una más reciente, de hace unos 5 años. «Teresa Solís era mi abuela. Creo que vivió en este pueblo cuando era joven». El rostro del hombre cambió completamente. El machete cayó de sus manos y se llevó una mano a la boca. «Virgen Santa», susurró. «Eres idéntica a ella. Los mismos ojos, la misma forma de la cara». «¿La conoció?», preguntó Mariana, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. «Conocerla». El hombre rió sin humor. «Toda mi vida crecí escuchando la historia de Teresa Valenzuela, la mujer que rompió el corazón de mi tío Roberto y desapareció sin dejar rastro». Mariana sintió que las piernas le temblaban. «¿Su tío?». «Roberto Valenzuela», confirmó el hombre, señalando la fotografía en la pared. «El hombre que está junto a tu abuela en esa foto. Eran novios, iban a casarse. Esta era la casa que él construyó para ella, donde pensaban comenzar su vida juntos. Pero 3 días antes de la boda, Teresa desapareció. Nunca más se supo de ella en este pueblo». El mundo de Mariana se tambaleó. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. «No, no puede ser. Mi abuela se casó con mi abuelo Pedro en Guadalajara. Nunca mencionó...». «¿Por qué huyó?», interrumpió el hombre con amargura. «Mi tío Roberto la buscó por meses. Recorrió todos los pueblos cercanos, preguntó en Guadalajara, en Colima, en todas partes, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Nunca se casó, ¿sabes? Vivió el resto de su vida solo, esperando que ella regresara. Murió hace 10 años, todavía con el corazón roto». Mariana sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Por qué? ¿Por qué huiría si lo amaba?». El hombre negó con la cabeza. «Esa es la pregunta que todos nos hicimos durante años. Roberto decía que la noche antes de que desapareciera había estado perfectamente normal, feliz, emocionada por la boda. Y luego simplemente se fue. Tiene que haber una razón», insistió Mariana. «Algo debió pasar». «Si la hay, se la llevó a la tumba», respondió el hombre. «Me llamo Javier Valenzuela. Soy el sobrino de Roberto. Después de que él murió, heredé esta casa. Nunca tuve corazón para venderla o derribarla. Sabía que para él era sagrada, el último lugar donde había sido feliz con ella». Mariana miró alrededor, tratando de imaginar a su abuela joven en este lugar, enamorada,
preparando su boda. ¿Puedo ver más de la casa? Javier asintió lentamente. Ven, te mostraré todo. Quizás tú puedas encontrar respuestas que nosotros nunca pudimos. La casa, aunque en ruinas, todavía conservaba rastros de lo que había sido. Javier la guió por las habitaciones, contándole historias de Roberto y Teresa. La cocina donde ella preparaba pan cada mañana, el famoso pan de piloncillo que todo el pueblo adoraba. El jardín trasero donde habían plantado rosales que Roberto nunca tuvo corazón de arrancar, dejándolos crecer salvajes durante décadas. El pequeño estudio donde Roberto trabajaba en sus carpinterías, haciendo muebles para llenar la casa que compartirían. ¿Hay algo más?, preguntó Mariana. Documentos, cartas, cualquier cosa que pudiera explicar lo que pasó. Javier la llevó a lo que había sido el dormitorio principal. En un rincón, bajo una gruesa capa de polvo, había un baúl de madera. Roberto guardó todo lo de ella aquí. Después de que desapareció, recogió sus pertenencias de la casa de sus padres, todas las cosas que ella había dejado, las guardó aquí y nunca más las tocó. Con manos temblorosas, Mariana abrió el baúl. Dentro había ropa cuidadosamente doblada, vestidos de otra época, rebozos bordados, zapatos de tacón bajo, y debajo de todo, una caja de metal. La abrió. Contenía fotografías, decenas de ellas. Teresa y Roberto en diferentes momentos, paseando por el jardín de Tapalpa, sentados en las bancas frente a la parroquia, abrazados junto a un árbol enorme. En todas, ambos lucían felices, profundamente enamorados. Pero había algo más. En el fondo de la caja, Mariana encontró un sobre amarillento con el nombre Roberto, escrito en la letra de su abuela. Lo abrió con cuidado, temiendo que el papel se desintegrara en sus manos. Dentro había una carta. Con voz quebrada, comenzó a leer en voz alta. Mi amado Roberto, cuando leas esto, yo ya me habré ido. Sé que no puedo pedirte que me perdones porque lo que estoy por hacer es imperdonable, pero necesito que sepas la verdad, aunque esta verdad me destroce el alma. Estoy enferma, Roberto. Los médicos de Guadalajara me lo confirmaron hace 2 semanas, cuando viajé con mi madre para lo que tú creíste que era la prueba del vestido de novia. Tengo tuberculosis, en etapa avanzada. Me dan 6 meses de vida, quizás menos, y antes de que me digas que no importa, que te casarás conmigo de todas formas, que me cuidarás hasta el final, déjame decirte por qué no puedo permitirlo. Tú mereces una vida completa, Roberto. Mereces una esposa sana que te dé hijos, que envejezca a tu lado, que llene esta hermosa casa que construiste con amor y risas. No puedo condenarte a ser viudo antes de cumplir los 25 años. No puedo hacer que veas cómo me deterioro, cómo la enfermedad me consume día a día. No puedo hacerte pasar por ese dolor. Me voy a Guadalajara. He encontrado un sanatorio donde me cuidarán. Le he pedido a mi familia que nunca te diga dónde estoy. Por favor, no me busques. Por favor, sigue con tu vida. Enamórate de nuevo. Sé feliz. Esa es la única forma en que podré morir en paz. Te amaré hasta mi último aliento y en cualquier vida que venga después. Perdóname, Teresa. El silencio que siguió fue absoluto. Mariana tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro y cuando miró a Javier, vio que él también lloraba. Dios mío, susurró Javier. Durante todos estos años pensamos que lo había abandonado. Mi tío murió creyendo que no lo había amado lo suficiente. Pero sobrevivió, dijo Mariana, su mente trabajando rápidamente. La carta dice que le daban 6 meses de vida, pero ella vivió más de 50 años después. ¿Cómo es posible? Javier negó con la cabeza, tan confundido como ella. La tuberculosis en los años 60 era una sentencia de muerte, pero algunos pacientes se recuperaban, especialmente si recibían tratamiento temprano.
Quizás los médicos se equivocaron en su diagnóstico inicial, o quizás tu abuela fue uno de los casos milagrosos. Necesito saber más, dijo Mariana con determinación. Necesito entender toda la historia. ¿Dónde vivían los padres de mi abuela aquí en Tapalpa? Los Valenzuela, sus padres, murieron hace años, respondió Javier, pero su hermana mayor, Magdalena, todavía vive. Tiene que estar cerca de los 90 años ahora. Vive en una casa cerca de la parroquia con su hija. El corazón de Mariana dio un vuelco. Su abuela había tenido una hermana y ella nunca lo había sabido. Toda una rama de la familia que había sido borrada de la historia oficial. Podemos ir a verla ahora. Javier miró su reloj. Es casi la hora de la comida. Magdalena es muy estricta con sus horarios. Mejor vamos después de las 4, cuando ya haya descansado su siesta. Mariana asintió, aunque la espera se sentía insoportable. Javier la invitó a comer a su casa, donde su esposa, doña Carmen, preparó pozole rojo mientras escuchaba la historia con lágrimas en los ojos. Siempre supe que tenía que haber una razón, dijo doña Carmen, sirviendo más pozole en el plato de Mariana. Teresa era una muchacha buena, de buena familia, no era de las que abandonan a un hombre así como así. A las 4 en punto, Mariana y Javier caminaron hasta la casa de Magdalena. Era una construcción tradicional de adobe, bien mantenida, con flores en las ventanas y un pequeño jardín frontal. Una mujer de unos 60 años abrió la puerta. «Javier, ¿qué te trae por aquí?», preguntó con curiosidad. «Buenas tardes, Rosalba. Necesito hablar con tu mamá. Es importante». Rosalba los hizo pasar a una sala llena de muebles antiguos y fotografías familiares. En una silla mecedora junto a la ventana, una mujer diminuta tejía un suéter. Magdalena Valenzuela tenía el cabello completamente blanco, recogido en un chongo, la piel surcada de arrugas profundas, pero los ojos alertas y brillantes. Cuando vio a Mariana, se quedó completamente inmóvil. «Teresita», susurró, y el estambre cayó de sus manos. «No, señora Magdalena», se apresuró a decir Javier. «Esta es Mariana, la nieta de Teresa. Necesitamos hablar con usted sobre lo que pasó hace 50 años». Magdalena comenzó a llorar en silencio. Rosalba, confundida, se acercó a su madre. «Mamá, ¿de qué están hablando?» «De mi hermana», respondió Magdalena, con voz quebrada. «De la hermana que nunca te hablé, de Teresa». La siguiente hora, Magdalena contó toda la historia. Habló de cómo Teresa había enfermado durante el invierno de 1968, de cómo al principio pensaron que era solo una gripe fuerte, pero cuando la tos no mejoraba y comenzó a escupir sangre, supieron que era algo peor. «La llevamos con un médico en Guadalajara», relató Magdalena secándose los ojos con un pañuelo. «Era uno de los mejores especialistas en enfermedades pulmonares. Nos dio el diagnóstico, tuberculosis avanzada. En ese entonces era casi una sentencia de muerte, especialmente en casos tan avanzados como el de Teresita». «¿Y qué pasó?», preguntó Mariana, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. «Teresa tomó una decisión», continuó Magdalena. «Nos dijo que no le diríamos nada a Roberto, que desaparecería antes de la boda, que era mejor que él pensara que lo había abandonado a que tuviera que verla morir lentamente». «Pero no murió», señaló Mariana. Magdalena asintió lentamente. «No, no murió. El doctor la internó en un sanatorio en Guadalajara, uno especializado en tuberculosis. Era un lugar terrible, lleno de enfermos desahuciados, pero Teresa tuvo suerte, respondió al tratamiento mejor de lo esperado. Después de 6 meses, cuando todos pensábamos que estaba en sus últimos días, comenzó a mejorar. Pasó 2 años en ese sanatorio, 2 años de tratamientos dolorosos, de aislamiento, de incertidumbre. ¿Y nunca pensó en regresar? ¿En decirle a Roberto que estaba viva?»
La expresión de Magdalena se volvió aún más triste. Cuando finalmente recibió el alta médica, habían pasado 2 años. 2 años en los que Roberto había sufrido, había buscado, había llorado. Teresa pensó que sería aún más cruel aparecer de nuevo en su vida después de tanto tiempo. Además, aunque se había recuperado, los médicos le advirtieron que probablemente nunca podría tener hijos. El daño en sus pulmones era permanente. Pensó que Roberto merecía a alguien que pudiera darle la familia que él siempre había soñado. Pero conoció al abuelo Pedro, intervino Mariana. Sí, confirmó Magdalena. Pedro era un enfermero en el sanatorio. Se enamoró de Teresa durante su tratamiento. Él sabía toda su historia, conocía sus limitaciones de salud, y no le importó. Le propuso matrimonio cuando ella recibió el alta. Teresa aceptó, pero con una condición: nunca regresarían a Tapalpa, nunca hablarían de su vida anterior. Pedro aceptó, y cumplió su palabra hasta el día que murió. Mariana sentía que todo lo que sabía sobre su familia se estaba reescribiendo. Entonces el abuelo Pedro la salvó. En más de un sentido, asintió Magdalena. Le dio un hogar, una nueva vida, la oportunidad de ser feliz de nuevo, y Teresa con el tiempo aprendió a amarlo. No de la forma en que amó a Roberto, eso es cierto. Ese fue el amor de su juventud, el amor apasionado e imposible, pero Pedro fue su compañero, su apoyo, su salvación. ¿Usted mantuvo contacto con ella?, preguntó Mariana. Al principio sí, respondió Magdalena. Nos visitábamos en secreto en Guadalajara, pero con los años, conforme ustedes fueron naciendo, Teresa decidió que era mejor cortar completamente con su pasado. No quería que hubiera ninguna posibilidad de que la verdad saliera a la luz. La última vez que la vi fue en 1985, cuando nació tu madre. Me pidió que no volviera a buscarla, que la dejara vivir su nueva vida en paz. ¿Y Roberto?, preguntó Javier, que había permanecido en silencio todo ese tiempo. ¿Nunca supo la verdad? Magdalena negó con la cabeza y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Nunca le dije. Teresa me hizo jurar que guardaría el secreto. Me dijo que Roberto tenía que seguir adelante con su vida, que si sabía que ella estaba viva, nunca se recuperaría. Pensé que eventualmente encontraría a otra mujer, se casaría, sería feliz. Nunca imaginé que permanecería solo durante toda su vida, esperándola. Un silencio pesado llenó la habitación. Javier tenía la cabeza entre las manos, procesando todo lo que había escuchado. Rosalba miraba a su madre con una mezcla de shock y compasión, descubriendo secretos familiares que nunca había sospechado. Roberto murió sin saber la verdad, dijo finalmente Javier. Murió creyendo que ella lo había abandonado, que no lo había amado lo suficiente. Y Teresa vivió toda su vida con la culpa, añadió Mariana, comprendiendo finalmente tantas cosas sobre su abuela. Por eso siempre estaba tan triste, por eso nunca hablaba de su juventud. Magdalena asintió. Ella hizo lo que creyó correcto en ese momento. Sacrificó su amor para darle a Roberto la oportunidad de ser feliz. No podía saber que él nunca superaría su pérdida. Mariana pensó en su abuela, en los últimos años de su vida. Siempre había sido una mujer seria, reservada, con una tristeza profunda en los ojos que Mariana había atribuido a la vejez o a la enfermedad. Ahora entendía que era el peso de un amor perdido, de una decisión que había marcado toda su vida. ¿Por qué dejó las coordenadas?, se preguntó en voz alta. Si quería que su secreto muriera con ella, ¿por qué dejar pistas para que alguien las encontrara? Magdalena sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación, porque al final Teresa era humana. Porque aunque había construido una nueva vida, nunca dejó de amar a Roberto, y creo que, en algún lugar profundo de su corazón, quería que alguien supiera la verdad, que alguien entendiera que su decisión no había sido por falta de amor,
sino por exceso de él. Mariana se quedó en Tapalpa esa noche, hospedándose en un pequeño hotel cerca del centro. No podía regresar a Guadalajara todavía, no sin procesar todo lo que había descubierto. Al día siguiente, temprano por la mañana, regresó a la casa abandonada con Javier. Quería ver el lugar una vez más, tratar de sentir lo que su abuela había sentido allí. Caminaron juntos por las habitaciones en ruinas. Javier señaló detalles que Mariana no había notado el día anterior. Las iniciales R+T, talladas en el marco de una puerta, un viejo columpio oxidado en el jardín trasero, una maceta rota que alguna vez había contenido las rosas favoritas de Teresa. «Mi tío la amó hasta su último día», dijo Javier suavemente. Cuando estaba muriendo en el hospital, su última palabra fue su nombre, Teresa. Mariana sintió las lágrimas rodando nuevamente por sus mejillas. Ella también lo amó. Hasta el final, Javier asintió. Sí, ahora lo sé, y de alguna manera extraña, eso hace que todo sea más doloroso, pero también más hermoso. Fue un amor verdadero, el tipo de amor que pocas personas experimentan en toda su vida. Antes de irse, Mariana caminó hasta el jardín trasero, donde los rosales salvajes crecían descontrolados. Entre las espinas y las flores marchitas, encontró un rosal que todavía producía rosas rojas perfectas. Cortó una con cuidado y la guardó en su bolso. De regreso en Guadalajara, Mariana condujo directamente al Panteón de Mezquitán, donde su abuela estaba enterrada. La tumba era simple, con una lápida de mármol que decía Teresa Solís de Guadalajara, esposa amada, madre devota, abuela querida. Mariana colocó la rosa roja de Tapalpa sobre la tumba. «Ya sé la verdad, abuelita», susurró, «y quiero que sepas que entiendo. Entiendo por qué lo hiciste, entiendo el sacrificio que hiciste. Amaste tanto a Roberto que estuviste dispuesta a romperle el corazón para salvarle la vida. Esa es la definición más pura del amor que existe». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Mariana se quedó allí durante largo rato, sintiéndose más conectada con su abuela de lo que nunca había estado en vida. Esa noche reunió a toda su familia en la casa de la colonia americana. Su madre Lucía, sus dos hermanos, sus tíos, sus primos. Les contó toda la historia, desde el descubrimiento de las coordenadas hasta su conversación con Magdalena. Hubo lágrimas, shock, incredulidad, pero también hubo comprensión. «Mamá siempre fue tan fuerte», dijo Lucía, llorando en brazos de Mariana. «Ahora entiendo de dónde venía esa fortaleza. Había sobrevivido a lo imposible, había tomado la decisión más difícil imaginable». Los días siguientes fueron intensos. Mariana siguió investigando, buscando más piezas del rompecabezas. Encontró los registros del sanatorio donde Teresa había estado internada, confirmando cada detalle de la historia de Magdalena. Encontró la licencia de matrimonio de Teresa y Pedro, fechada apenas 3 meses después de que ella recibiera el alta médica. Encontró fotografías viejas donde podía ver el cambio en Teresa. La chica radiante de Tapalpa había sido reemplazada por una mujer más sobria, con una tristeza permanente en los ojos, pero también con una determinación férrea de seguir adelante. Una semana después, Mariana organizó un encuentro que cambiaría todo para siempre. Convenció a Javier y a varios miembros de la familia Valenzuela de Tapalpa de viajar a Guadalajara. En la casa de la colonia americana, las dos ramas de la familia de Teresa se encontraron por primera vez. Al principio hubo incomodidad, décadas de separación y secretos, creando una barrera invisible. Pero conforme compartieron historias, fotografías, recuerdos, las paredes comenzaron a caer. Mariana colocó todas las fotografías que había recopilado en la mesa del comedor.
las de Teresa joven en Tapalpa, las de su tiempo en Guadalajara, las de su vida con Pedro y sus hijos. Era como ver dos vidas paralelas, dos versiones de la misma mujer. «Miren esto», dijo Javier señalando dos fotografías particulares. Una era de Teresa y Roberto en Tapalpa, abrazados y riendo. La otra era de Teresa y Pedro en Guadalajara, en su boda, donde Teresa sonreía, pero con una sonrisa más contenida, más melancólica. «Son dos amores diferentes», observó Lucía, «pero ambos reales, ambos válidos». «El abuelo Pedro siempre lo supo», añadió uno de los hermanos de Mariana. «Nunca nos habló de ello, pero debió saberlo, y aún así la amó, la cuidó, le dio una familia». La revelación más impactante vino de la prima de Mariana, Diana, quien había estado revisando los papeles viejos de Teresa. Encontró un diario, escondido en el fondo de un cajón. No era completo, solo contenía entradas de los últimos años de vida de Teresa. Diana leyó en voz alta una entrada fechada 6 meses antes de su muerte. «Hoy cumplí 80 años. Pedro hace 5 que se fue, y me encuentro pensando cada vez más en Roberto. Me pregunto si todavía vive, si alguna vez encontró la felicidad que yo quise para él. He llevado este secreto durante toda mi vida, esta verdad que era simultáneamente mi mayor acto de amor y mi mayor cobardía. A veces pienso que debí regresar después de curarme, debí decirle la verdad. Pero en ese momento parecía más cruel darle esperanzas cuando mi futuro era tan incierto. No puedo cambiar el pasado, pero quizás pueda dejar un rastro. He escrito las coordenadas de nuestra casa en mi receta de pan de piloncillo. Si alguno de mis nietos es lo suficientemente curioso, quizás las encuentre. Quizás alguien finalmente sabrá que lo amé, que nunca dejé de amarlo, incluso mientras construía una vida feliz con Pedro. El corazón humano es extraño. Puede contener 2 amores al mismo tiempo, cada uno en su propia cámara. El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la habitación estaban llorando. «Ella quería que supiéramos», dijo Mariana finalmente. «Después de toda una vida guardando el secreto, al final quería que alguien conociera la verdad». Magdalena, que había viajado también con su familia, se limpió los ojos. «Teresa y yo tuvimos una última conversación telefónica 1 mes antes de que muriera. Me dijo que estaba lista, que había vivido una buena vida. Y luego me dijo algo extraño. Magdalena, prometí que guardaría el secreto mientras viviera. Pero después de que me vaya, si alguien pregunta, cuéntales la verdad. Cuéntales que fui cobarde y valiente al mismo tiempo, que amé profundamente 2 veces en mi vida, y que si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, porque cada decisión me llevó a donde necesitaba estar». Mariana miró a su alrededor, a esta familia expandida que se había unido a través del descubrimiento de un secreto de 50 años. Pensó en su abuela, en el peso que había cargado toda su vida, en el amor que había sacrificado. Decidió que había algo más que tenía que hacer. Con la ayuda de Javier y el resto de la familia Valenzuela, organizó una ceremonia en Tapalpa. No fue un funeral, sino una celebración del amor entre Teresa y Roberto, un reconocimiento del sacrificio que ella había hecho, un cierre para una historia que había quedado inconclusa durante demasiado tiempo. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de la casa abandonada. Limpiaron el lugar, cortaron la maleza y colocaron flores por todas partes. Mariana trajo fotografías de su abuela, tanto jóvenes como ancianas. Javier trajo las pertenencias de Roberto, incluyendo cartas que había escrito pero nunca enviado, diarios donde había vertido su dolor. Roberto Valenzuela y Teresa amaron con una profundidad que pocos alcanzan, comenzó Mariana, leyendo las palabras que había preparado. Su historia no tuvo el final feliz que merecían, pero fue una historia de amor verdadero.
Teresa tomó una decisión imposible, motivada por un amor tan grande que estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad por el bienestar de Roberto. Y Roberto, sin saberlo, honró ese amor permaneciendo fiel a ella hasta su último aliento. Magdalena se acercó, sosteniendo la carta que Teresa había dejado para Roberto 50 años atrás. Con voz quebrada, la leyó completa para todos los presentes. Cuando terminó, no había un solo ojo seco. «Él nunca leyó esta carta», dijo Magdalena. Teresa la escribió, pero nunca tuvo el valor de dejársela. La guardó con la esperanza de que quizás algún día, pero ese día nunca llegó. Enterraron la carta en el jardín, junto con fotografías de ambos, bajo el rosal que todavía producía rosas rojas. Plantaron también un nuevo árbol, un pino joven que con el tiempo crecería fuerte y alto, un símbolo de la vida que continúa. Después de la ceremonia, la familia completa se reunió en el comedor del hotel donde se hospedaban. Por primera vez en más de 50 años, los Valenzuela de Tapalpa y los descendientes de Teresa compartieron una comida. Las historias fluyeron libremente. Recuerdos de Teresa que Mariana y sus hermanos tenían, historias de Roberto que Javier y sus primos compartieron. Era un carpintero increíble, contaba Javier. Hacía los muebles más hermosos que he visto. Pero después de que Teresa se fue, nunca más hizo otro mueble para una boda. Decía que no podía, que cada vez que tomaba la madera, veía la casa que había construido para ella. La abuela hacía el mejor pan de piloncillo del mundo, compartió Mariana. Ahora entiendo por qué. Era la receta que había perfeccionado en Tapalpa para Roberto. Cada vez que lo hacía, estaba recordándolo. Los días siguientes, Mariana pasó tiempo revisando todos los documentos, fotografías y objetos que había recopilado. Decidió crear un archivo completo, una historia documentada de Teresa y Roberto para las futuras generaciones de ambas familias. Escribió todo con detalle, desde el primer encuentro hasta el descubrimiento de las coordenadas. Incluyó fotografías, copias de cartas, testimonios de testigos, pero también añadió contexto, información sobre la tuberculosis en los años 60, sobre los sanatorios, sobre las difíciles decisiones que las mujeres de esa época tenían que tomar. Cuando terminó, creó 3 copias del archivo completo. Una se quedó con ella, otra fue para la familia Valenzuela en Tapalpa y la tercera la donó a los archivos históricos de Jalisco. «Esta historia merece ser recordada», le dijo a Daniel esa noche mientras él leía el documento completo. «No solo por nuestra familia, sino como testimonio de un tipo de amor que ya no vemos seguido». Daniel la abrazó. «Has hecho algo hermoso con este descubrimiento. Tu abuela estaría orgullosa». Mariana no estaba tan segura. Había momentos en que se preguntaba si había hecho bien en destapar un secreto que Teresa había trabajado tan duro para mantener oculto. Pero entonces recordaba esa entrada del diario, las coordenadas escondidas en la receta. Su abuela había dejado un camino de migas para que alguien lo siguiera. Ella había querido que la verdad saliera a la luz eventualmente. Un mes después, Mariana organizó una última reunión, esta vez en la casa de la colonia americana. Invitó a toda la familia extendida, incluyendo a los Valenzuela de Tapalpa. En el comedor, donde Teresa había preparado miles de comidas durante su vida, Mariana había preparado pan de piloncillo usando la receta exacta del cuaderno de su abuela. «Quiero proponer algo», dijo Mariana mientras todos se reunían alrededor de la mesa. «He estado pensando mucho sobre la casa en Tapalpa, la que Roberto construyó para la abuela. Está en ruinas, abandonada. Pero creo que deberíamos restaurarla». Hubo murmullos de sorpresa. Javier la miró con curiosidad. «¿Restaurarla? ¿Para qué?» «Para convertirla en algo significativo», respondió Mariana.
Podríamos transformarla en un pequeño museo, o mejor aún, en un espacio comunitario. Un lugar donde la gente del pueblo pueda reunirse, donde se celebren bodas, donde el amor sea honrado. Le devolveríamos el propósito que Roberto siempre quiso que tuviera, ser un hogar lleno de vida y alegría. La idea resonó con todos los presentes. En las siguientes semanas, ambas ramas de la familia se organizaron. Algunos aportaron dinero, otros su tiempo y trabajo. Mariana, usando sus habilidades como arquitecta, diseñó un plan de restauración que respetaría la estructura original mientras la hacía segura y funcional. Los trabajos de restauración tomaron 6 meses. Mariana viajaba a Tapalpa cada fin de semana, supervisando personalmente cada detalle. Reconstruyeron el techo con tejas tradicionales, restauraron las paredes de adobe, pulieron los pisos de madera. El jardín fue replantado con rosas, igual que en los tiempos de Teresa y Roberto. En una de las paredes principales, Mariana instaló una gran fotografía enmarcada, la imagen de Teresa y Roberto juntos, jóvenes y enamorados. Debajo, una placa con una inscripción, Casa Valenzuela. En memoria de Teresa y Roberto, cuyo amor trascendió el tiempo y las circunstancias. Que este lugar sea testimonio de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. La inauguración se realizó en un sábado soleado de primavera. Parecía que todo Tapalpa había venido, junto con decenas de miembros de ambas familias desde Guadalajara. El presidente municipal dio un discurso sobre la importancia de preservar las historias locales. Magdalena, a sus 90 años, cortó el listón ceremonial con manos temblorosas pero firmes. Pero el momento más emotivo vino cuando Mariana y Javier, representando a ambas ramas de la familia, plantaron juntos un último rosal en el jardín, directamente frente a la entrada de la casa. Por Teresa y Roberto, dijo Mariana con lágrimas en los ojos, que su amor siga floreciendo en este lugar. La casa restaurada se convirtió rápidamente en un punto de referencia en Tapalpa. Las parejas locales comenzaron a pedir hacer sus bodas allí, atraídas por la hermosa historia de amor que representaba. Se organizaron talleres de carpintería en honor a Roberto y clases de panadería tradicional, usando las recetas de Teresa. Pero para Mariana, el verdadero regalo vino 3 meses después de la inauguración. Estaba revisando el libro de visitas que habían colocado en la entrada cuando encontró un mensaje que le cortó la respiración. Vine aquí sin saber la historia, solo porque me dijeron que era un lugar hermoso para celebraciones. Pero después de leer sobre Teresa y Roberto, después de entender el sacrificio que ella hizo por amor, encontré el valor para tomar mi propia decisión difícil. Estoy enferma, como Teresa lo estuvo, y había decidido alejarme del hombre que amo para ahorrarle el dolor. Pero la historia de Teresa me mostró algo. Al proteger a Roberto del dolor de verla morir, también le negó la oportunidad de amarla completamente, de estar a su lado en lo bueno y en lo malo. No cometeré el mismo error. Le diré la verdad a mi pareja y dejaré que él decida si quiere quedarse. Porque el amor verdadero no solo se trata de proteger, sino de confiar. Gracias, Teresa, por enseñarme esta lección a través de los años. Ana M. Mariana lloró cuando leyó esas palabras. Comprendió entonces que la historia de su abuela había trascendido su propia familia, que estaba tocando vidas de formas que nunca había imaginado. Esa noche, de regreso en Guadalajara, Mariana se sentó en la cocina de la casa de la colonia americana. Sacó el cuaderno de recetas de su abuela y lo abrió en la página del pan de piloncillo. Las coordenadas seguían ahí, escritas con la misma tinta oscura. Pero ahora Mariana entendía su verdadero significado. No eran solo indicaciones geográficas. Eran una invitación a descubrir, a entender, a perdonar. A conocer la verdad completa de una mujer que había amado profundamente 2 veces en su vida,
que había tomado decisiones imposibles, que había cargado secretos pesados, pero que al final había querido que su historia fuera conocida. Mariana tomó una pluma y debajo de la receta escribió sus propias palabras. A quien encuentre esto en el futuro. Esta receta no es solo sobre pan. Es sobre amor, sacrificio y las decisiones imposibles que a veces debemos tomar. Es sobre una mujer llamada Teresa que amó tanto que estuvo dispuesta a romper su propio corazón para salvar el de otro. Y es sobre cómo la verdad, incluso cuando es dolorosa, eventualmente libera. Hornea este pan con amor, compártelo con aquellos que amas. Y recuerda que cada uno de nosotros lleva historias más profundas de lo que otros pueden ver. Mariana Solís, nieta de Teresa, 2024. Cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó en un lugar especial en la alacena, donde sus propios hijos lo encontrarían algún día. Y cuando lo hicieran, estarían listos para entender la historia completa de su bisabuela. Una mujer cuyo amor había sido tan profundo que había trascendido el tiempo, la distancia y hasta la muerte misma. Meses después, en el aniversario del descubrimiento de las coordenadas, Mariana organizó una cena familiar. Cocinó el pan de piloncillo usando la receta de Teresa, y mientras el aroma llenaba la casa, contó historias a sus hijos sobre su bisabuela, sobre el amor imposible, sobre las decisiones difíciles y sobre cómo a veces el mayor acto de amor es dejar ir. Su hijo mayor, Sebastián, de 8 años, la escuchó con atención. «Mamá», preguntó cuando ella terminó, «¿crees que la bisabuela fue feliz?» Mariana pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que tuvo 2 tipos de felicidad, la felicidad brillante y apasionada de su juventud con Roberto y la felicidad más tranquila y profunda de su vida con tu bisabuelo Pedro. Ambas fueron reales, ambas fueron válidas. Y creo que al final encontró paz en saber que había vivido plenamente, que había amado profundamente y que había tenido el valor de seguir adelante incluso cuando su corazón estaba roto. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Mariana se paró frente a la ventana de su habitación, mirando las luces de Guadalajara. Pensó en su abuela, en Roberto, en todos los caminos no tomados y las vidas no vividas. Pensó en cómo una simple receta de pan había revelado una historia de amor que había permanecido oculta durante décadas. Y comprendió que su abuela le había dado un regalo final, la comprensión de que el amor verdadero toma muchas formas, que a veces amar significa dejar ir, y que las historias que más importan son aquellas que llevamos en nuestros corazones, incluso cuando nadie más las conoce. Al día siguiente, Mariana recibió una llamada de Tapalpa. Era Javier. «Mariana, tienes que venir. Ha pasado algo increíble». Condujo hasta Tapalpa esa misma tarde, con el corazón acelerado. Cuando llegó a Casa Valenzuela, encontró a Javier esperándola en el jardín, con una expresión de asombro en el rostro. «¿Qué pasó?», preguntó Mariana. Javier la llevó al jardín trasero, al lugar donde habían plantado el rosal ceremonial 3 meses atrás. La planta, que había sido apenas un brote pequeño, había crecido exponencialmente, y lo más asombroso, estaba cubierta de flores, docenas de rosas rojas perfectas, aunque no era la temporada adecuada para que florecieran. «Los jardineros dicen que nunca han visto nada igual», explicó Javier. «Dicen que es como si la planta tuviera vida propia, como si quisiera florecer a toda costa». Mariana se acercó al rosal, tocando suavemente uno de los pétalos. Era real, perfectamente formado, con un aroma dulce y embriagador. Y en ese momento sintió algo que no podía explicar racionalmente, pero que sabía en lo profundo de su ser que era verdad. Era la forma de su abuela de decir que estaba en paz, que aprobaba todo lo que Mariana había hecho,
que su historia finalmente podía descansar. Las rosas de ese rosal especial se convirtieron en una tradición en Tapalpa. Cada pareja que se casaba en Casa Valenzuela recibía una rosa del jardín con la historia de Teresa y Roberto. Y año tras año, contra toda lógica botánica, el rosal seguía floreciendo, sin importar la estación, sin importar el clima. Se convirtió en un símbolo del amor que trasciende todas las barreras, incluso la del tiempo y la muerte. La historia de Teresa y Roberto se difundió más allá de Tapalpa y Guadalajara. Un periodista local escribió un artículo que fue recogido por medios nacionales. Pronto personas de todo México comenzaron a visitar Casa Valenzuela, atraídas por esta historia de amor imposible y sacrificio. Mariana recibía cartas constantemente de personas que habían visitado la casa o leído la historia. Muchas compartían sus propias historias de amor perdido, de decisiones difíciles, de secretos guardados. Se dio cuenta de que la historia de su abuela había tocado algo universal en el corazón humano. El deseo de amar completamente, el miedo de perder y la comprensión de que a veces el amor requiere sacrificios imposibles. Un año después del descubrimiento de las coordenadas, Mariana estaba de nuevo en la cocina de la casa de la colonia americana, preparando pan de piloncillo. Pero esta vez era diferente. Su madre Lucía estaba con ella, y también Magdalena, quien había viajado desde Tapalpa con toda su familia. 3 generaciones de mujeres conectadas por la historia de Teresa, trabajando juntas en la cocina donde todo había comenzado. «¿Sabes?», dijo Magdalena mientras amasaba. «Teresa me dijo una vez que el secreto del mejor pan no estaba en los ingredientes, sino en el amor con que lo preparas. Decía que cuando horneaba para Roberto, ponía todo su corazón en cada barra y que él podía saborearlo». Mariana sonrió, mezclando el piloncillo en el agua tibia. El abuelo Pedro debió haberlo sabido también. Debió haber probado ese amor en cada pan que ella hacía. «Lo sabía», confirmó Lucía suavemente. «Una vez, cuando yo era joven y apenas me había casado con tu padre, el abuelo Pedro me llevó aparte. Me dijo: Lucía, tu suegra es una mujer extraordinaria. Ha vivido 2 vidas, amado 2 veces y encontrado la manera de honrar ambos amores. Si algún día ella quiere contarte su historia, escúchala sin juzgar. Y si nunca te la cuenta, respeta su silencio». En ese momento no entendí lo que quiso decir. Ahora sí. Las 3 mujeres guardaron silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos mientras trabajaban la masa. Afuera, en el jardín, los niños jugaban, sus risas llenando el aire. La vida continuaba, las generaciones se sucedían, pero la historia de Teresa permanecía, un hilo dorado tejiendo juntos pasado y presente. Cuando el pan salió del horno, dorado y perfecto, lo cortaron en rebanadas y lo compartieron con toda la familia reunida. Y mientras comían, Mariana contó una vez más la historia de su abuela, añadiendo nuevos detalles que había descubierto, matices que había llegado a comprender. Porque esa era otra lección que Teresa le había enseñado. Las mejores historias no se cuentan una sola vez, sino que se repiten, se refinan, se pasan de generación en generación, creciendo más ricas y profundas con cada narración. Y así, en una cocina en Guadalajara, con el olor a pan de piloncillo llenando el aire y una familia reunida alrededor de una mesa, la historia de Teresa Valenzuela y Roberto encontró su verdadero final, no en tristeza o arrepentimiento, sino en amor, comprensión y la certeza de que algunas historias son demasiado poderosas para permanecer enterradas para siempre. Las coordenadas escondidas en una receta de pan habían revelado más que un lugar geográfico. Habían revelado el corazón de una mujer,
la profundidad de un amor imposible y la verdad de que a veces el mayor acto de valentía no es quedarse, sino irse. Y en esa verdad, finalmente todos encontraron paz.